Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que les aseguro ha estado resonando en las redes sociales y en el mundo del espectáculo turco, y por supuesto nosotros no podíamos dejarlo pasar. Vamos a adentrarnos en un momento realmente conmovedor y significativo, el mensaje que Can Yaman le dedicó a Demet Özdemir en Maratea. Si han oído bien, ese encuentro que, sin ser un evento oficial, se convirtió en un foco de atención, y las palabras de Can, bueno, esas palabras impactaron a muchos. ¿Qué hizo que este mensaje fuera tan especial? ¿Qué significó para los fans, para los medios y para ellos mismos? Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle, a analizar el contexto y a entender por qué este gesto de Can Yaman en Maratea se convirtió en un tema de conversación tan importante. Si eres fan de Can Yaman de Demet Özdemir, o simplemente te interesa el mundo de las celebridades y las historias que hay detrás de los flashes, este vídeo es para ti. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta fascinante historia, si aún no lo has hecho, te invito cordialmente a que te suscribas a nuestro canal. Dale clic a ese botón rojo de suscribirse y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Tu apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos a Maratea. Imaginen la escena, una hermosa localidad italiana, un ambiente de tranquilidad, pero también, en este caso, un lugar que se convirtió en el epicentro de una conexión, de una historia que muchos creíamos cerrada o, al menos, en un capítulo diferente. Can Yaman y Demet Özdemir, quienes nos conquistaron a todos con su química en Erkenci-Kuş, se reencontraron de forma inesperada en Maratea, un escenario idílico que sin duda añadió un toque romántico a todo el asunto. Pero lo que realmente capturó la atención fue lo que sucedió después, cuando Can Yaman decidió hablar. El contexto es importante, ¿verdad? Después de la serie que los catapultó a la fama mundial, ambos actores tomaron caminos distintos en sus carreras. Cada uno ha tenido sus proyectos, sus éxitos, sus altibajos y sus vidas personales han seguido su curso, a menudo escrutadas por la prensa y los seguidores. Han pasado años desde Erkenci-Kuş y los fans siempre han anhelado, de alguna manera, verlos juntos de nuevo, ya sea profesionalmente o en el terreno de la especulación, en el personal. Este reencuentro en Maratea, aunque casual, reavivó muchas de esas esperanzas y curiosidades. Pero, ¿qué dijo Can Yaman? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Según los reportes y los fragmentos que circularon, Can Yaman, en un momento dado, hizo referencia a Demet. No fue una declaración de amor apasionada en medio de una multitud, sino un comentario, una mención, que denotaba un respeto, una admiración, y quizás, un recuerdo de los tiempos compartidos. Las palabras exactas pueden haber variado en la transcripción, pero la esencia era clara. Can Yaman no olvidaba lo que compartieron, y lo expresaba de una manera que resonó profundamente. Se habló de que en una conversación, o tal vez ante un grupo de fans o personas cercanas, Can Yaman hizo un comentario sobre Demet, destacando su talento, su profesionalismo y la importancia de los momentos que vivieron juntos. Algo así como, Demet es una persona increíble, una actriz muy talentosa. Guardo grandes recuerdos de nuestro tiempo juntos en Erkenci-Kuş. O quizás algo más personal, más íntimo, que se filtró y generó aún más revuelo. La clave aquí es la honestidad y la falta de artificio en sus palabras. No era una entrevista programada, no era un comunicado de prensa. Era un momento espontáneo. Y es precisamente esa espontaneidad lo que impactó a tantos. En un mundo donde las celebridades a menudo se mueven en un entorno de relaciones públicas calculadas, un comentario sincero y nostálgico como este se siente como una bocanada de aire fresco. Demostró que a pesar de las trayectorias profesionales separadas y del paso del tiempo, Can Yaman valoraba la experiencia y la persona que es Demet Özdemir. Para los fans de Erkenci-Kuş, este mensaje fue un regalo. Fue la confirmación de que la magia que vieron en pantalla no era solo actuación, sino que había una conexión genuina, un respeto mutuo que trascendía el set de filmación. Muchos de ellos que crecieron con la serie, que se enamoraron de la historia de amor de Can y Demet, sintieron que una parte de esa nostalgia se hacía tangible. Fue como un guiño del destino, un recordatorio de por qué amaron tanto esa pareja. Pero no solo los fans se vieron impactados. Los medios de comunicación, siempre ávidos de noticias sobre estas dos estrellas, recogieron la noticia con gran interés. Las redes sociales explotaron con especulaciones, comentarios y análisis. Algunos lo interpretaron como una señal de que quizás,
solo quizás, todavía existe una chispa, o al menos, una amistad muy sólida. Otros, más pragmáticos, lo vieron como un gesto maduro de un colega conociendo el valor de otro. La forma en que Kanyaman eligió expresarse también es digna de análisis. No fue un anuncio público, sino algo que se dio en un ambiente más relajado. Esto le da un aire de autenticidad. Al parecer, al ser preguntado o al surgir el tema, en lugar de esquivar la pregunta o dar una respuesta genérica, Khan decidió ser abierto. Y esto, queridos espectadores, es algo que rara vez vemos. Piensen en la presión a la que están sometidos constantemente estas figuras públicas. Cada palabra, cada gesto, es analizado, criticado o alabado. Para Kanyaman, estado en el ojo del huracán mediático en varias ocasiones, haber tomado la decisión de compartir sus sentimientos sobre Demet, de una manera tan genuina, en un lugar como Maratea, que además tiene un encanto especial, es significativo. Fue un acto de vulnerabilidad controlada, podríamos decir. ¿Y Demet Özdemir? Aunque no hubo una respuesta pública inmediata de ella en ese momento específico sobre el mensaje de Khan, es innegable que estas palabras, al hacerse públicas, seguramente llegaron a sus oídos y a su corazón. La relación entre ellos en el ámbito profesional fue icónica. Si esa conexión personal sigue existiendo en algún nivel, este tipo de gestos por parte de Khan solo pueden fortalecer los lazos de respeto y afecto. También es importante considerar el momento. Maratea, Italia. Un país que Kanyaman ha adoptado como su segunda casa, donde ha estado invirtiendo tiempo y energía en su carrera y en su vida personal. Estar allí en ese entorno y tener un momento de reflexión sobre el pasado, sobre las personas que fueron importantes en su camino, es natural. Y haber elegido mencionar a Demet de esa manera, dice mucho de la estima que le tiene. Este mensaje en Maratea se convirtió en un símbolo. Un símbolo de la conexión que puede perdurar entre colegas, de la importancia de reconocer los talentos y las experiencias compartidas, y de la nostalgia que a menudo sentimos por aquellos tiempos que nos marcaron. Fue un recordatorio de que detrás de las grandes producciones y de las vidas mediáticas, hay personas reales con sentimientos, recuerdos y valoraciones. En resumen, el mensaje de Kanyaman a Demet en Maratea fue un acto de reconocimiento sincero y espontáneo. No se trataba de una declaración amorosa pública, sino de una valoración genuina de Demet como persona y como profesional, recordando los momentos compartidos. Este gesto impactó a los fans por reavivar la nostalgia de Erkencikus, a los medios por la noticia jugosa, y demostró una madurez y autenticidad en Kanyaman que resonó en muchos. Y así concluimos nuestro recorrido por este interesante momento en la vida de estas dos estrellas. Ha sido un placer compartir este análisis con ustedes. Espero que hayan disfrutado desentrañando este detalle del mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Si les ha gustado, si les ha parecido interesante, no olviden regalarnos un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a traerles contenido de calidad. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan nuestras próximas aventuras. Dejen en los comentarios qué les pareció este mensaje de Kanyaman, si ustedes también fueron fans de Erkencikus, y qué otras historias del mundo del espectáculo les gustaría que abordáramos. Nos encanta leer sus opiniones y responderles. Hasta la próxima, cuídense mucho.